Saludos, mi nombre es Sebastián Hernández y en el día de hoy les explicaré un poco acerca del Renacimiento y el humanismo en Europa. Para empezar, tenemos que definir qué es el Renacimiento. En el siglo XIX fue llamado Renacimiento el movimiento artístico y cultural gestado en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Marcó el tránsito del mundo medieval al mundo moderno. Su epicentro fue la ciudad italiana de Florencia y consistió en una recuperación de la tradición artística e intelectual clásica grecolatina. A continuación, un estudiante de la Universidad de Tarapacá, en Chile, nos pondrá un poco en contexto acerca de la situación histórica y social en la que se da el Renacimiento. Fue un periodo en el cual vuelven las culturas del medioevo, es decir, las culturas griegas y latinas. Aquí el cambio de mentalidad fue enorme. Apareció el gusto por la vida, la sensibilidad, los colores, y también se comenzaron a enfocar un poquito más en el ser humano, apareciendo así el antropocentrismo. Fue una época de más alegría, fiestas, vivir, a diferencia de épocas anteriores. También en estos 130 años surgió la sustitución del feudalismo por el capitalismo, y esto debido a la aparición de ciudades-estado. Antes de seguir es importante tener en cuenta que en esta etapa también se comenzó a criticar la religión, un poco influenciado por el hecho de que el hombre empezó a pensar un poquito más por sí mismo. Bueno, sabemos que todo esto empezó en Italia, pero ¿por qué? Vamos a tratar 4 razones. Bueno, primero por todo el desarrollo mercantil en las ciudades. Segundo, y lo que ya mencionamos, que se deja de lado el feudalismo y se comienza a utilizar el capitalismo. Tercero, la aparición y existencia de obras de arte, que al mismo tiempo se relaciona con el hecho de que las ciudades empezaron a competir entre ellas para ver quién realmente lograba como un mayor resultado con respecto a lo artístico. Tradicionalmente se lo ubica en los siglos XV y XVI, pero es posible rastrear sus antecedentes en los siglos XIII y XIV. En la obra de artistas hoy considerados precursores del Renacimiento, surgió como movimiento de renovación artística, principalmente en pintura, arquitectura y escultura, por el importante desarrollo mercantil y cultural de las ciudades, la irrupción de los mecenas, de la burguesía que apoyaban las artes. Desde Italia, el movimiento se expande en Francia, Flandes, Alemania y España. Los historiadores del arte suelen distinguir 2 etapas del Renacimiento italiano. El Quattrocento, o primer Renacimiento, que abarcó el siglo XV y tuvo exponentes como Filippo Brunelleschi y Donatello. Y el Cinquecento, que abarcó el siglo XVI. En este último periodo surgieron algunos de los nombres más reconocidos del Renacimiento: Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio o Miguel Ángel Buonarroti, entre otros. Giorgio Vasari fue un artista del siglo XVI que se dedicó también a la historia del arte. Fue él quien usó por primera vez el término Renacimiento para referirse a los siglos que habían visto el renacer de la cultura clásica, rompiendo con la tradición medieval. Las características más importantes de este movimiento son la búsqueda del mayor realismo posible, la simetría, la perfección, la perspectiva, la visión del clasicismo griego. La idea general era el antropocentrismo. El nombre Renacimiento, en italiano Rinascita, alude al revivir de la cultura grecorromana clásica. Luego de la Edad Media, sus temas predominantes provenían de la mitología grecorromana, pero también era importante la presencia de motivos bíblicos y una nueva forma de representar temas cristianos. En ambos casos, se le dedicó especial interés a la figura del cuerpo humano y a sus acciones en oposición a la centralidad de lo divino del arte medieval. Aunque sus nexos con el arte medieval son evidentes, el arte renacentista buscó alejarse de la estética y el imaginario del medioevo y volver a lo que se interpretaba como las raíces grecolatinas de Occidente. Para los artistas renacentistas, el arte medieval estaba indignamente sometido a las presiones religiosas en la Iglesia y, como tal, había abandonado su capacidad de representar el mundo. Entre las innovaciones estéticas de este movimiento se cuenta el uso de la perspectiva en la pintura. El éxito artístico del Renacimiento se debió en buena medida al mecenazgo, que disminuyó la dependencia de la Iglesia. Las clases altas y adineradas patrocinaron a los artistas y exhibieron sus obras como muestra de refinamiento y buen gusto, por lo que no eran pocos los encargos que se hacían a los artistas. La familia florentina de los Médicis o el propio papado en Roma fueron grandes mecenas del arte renacentista. En cuanto a las ciencias, se produjo en la época del Renacimiento una absoluta revolución influida por el pensamiento humanista, que cambió para siempre la visión del mundo que se tenía durante el medioevo, determinada por concepciones religiosas cristianas. De especial importancia fue el desarrollo de la astronomía y la postulación por parte de Nicolás Copérnico y su posterior defensa y sistematización por parte de Galileo Galilei, del modelo heliocéntrico, es decir, la observación de que el Sol es el centro en torno al cual gira la Tierra, y no viceversa, como se pensaba hasta entonces. Por su parte, la introducción del novedoso método científico, que consistía en la formulación de hipótesis con la intención de confirmarlas o refutarlas mediante la experimentación y los cálculos matemáticos, influyó en todas las áreas del pensamiento de la época del Renacimiento, como la filosofía, la física, la astronomía,
la geografía, la botánica, la cartografía, la anatomía, la medicina e incluso el arte, como demuestran las técnicas y experimentaciones de Leonardo da Vinci. A continuación, Alesia nos hablará acerca de los avances que trajo consigo el humanismo desde diferentes aspectos. Los humanistas en general buscaban fomentar el desarrollo del ser humano, siguiendo las huellas o pasos de grandes pensadores, como lo fueron Aristóteles y Platón. Y todo esto con el fin de promover la confianza en el ser humano. Bueno, con respecto a las ciencias y tecnología, en el área de las ciencias nacen las ciencias empíricas, y en la tecnología surgen algunos artefactos como la pólvora, la brújula, el telescopio y la imprenta. También en esta área nos podemos encontrar con la difusión de ideas, como la navegación ultramar que ayudó al comercio y a la exploración. Con respecto a la economía, todo el capital que era acumulado era invertido en las áreas de la artesanía y la industria textil, lo que creó una gran burguesía. El capitalismo llevó a Italia a ser la cuna de operaciones tanto bancarias como financieras, y los Medici eran la familia poseedora del banco más poderoso de Italia. Con respecto a la política, había una constante lucha entre los poderes políticos, pero esto benefició mucho. ¿Pero por qué? Porque en este afán de los poderes políticos de querer ganar el apoyo del pueblo, lo que hacían eran construir grandes obras públicas. Con respecto al arte, la ciudad de Florencia fue la Atenas del momento. El humanismo surgió entre la sociedad burguesa de las prósperas ciudades italianas. Reemplazó la concepción teocéntrica del universo propia del mundo medieval por una forma de pensamiento antropocéntrica. Los humanistas proponían desarrollar un pensamiento crítico en lugar del pensamiento dogmático que explicaba el mundo a través de la revelación divina. Consideraban al ser humano como la más perfecta creación de Dios y en ese sentido afirmaban que la naturaleza estaba subordinada a lo humano. También retomó los valores estéticos y filosóficos de la cultura clásica, centrados en las manifestaciones humanas más que en las divinas. Los humanistas recuperaron las antiguas obras filosóficas y las estudiaron en sus lenguas originales. Pretendió utilizar la razón y la experiencia en vez de la fe para conocer y explicar el mundo. Esta forma de pensamiento dio lugar al surgimiento del método científico en los siglos siguientes. El interés por el conocimiento y la representación de lo humano tuvo como consecuencia el desarrollo de innovaciones científicas y técnicas. Se produjeron grandes avances en matemática, astronomía, anatomía y medicina. También se aplicaron nuevos conocimientos en la representación artística. Además, se comenzó a abandonar el latín como lengua de la literatura y la filosofía para usar las lenguas locales. El pensamiento humanista dio lugar al surgimiento del Renacimiento en cultura. Por último, estas son algunas de las referencias o fuentes que utilicé para presentar y explicar este tema, además del testimonio que presenté. Esto fue todo, espero que les haya quedado claro el tema. Muchas gracias por su atención.